Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, la filosofía desde Angus Centro de tratar de acercarnos lo más que podamos a los productores. Y en ese marco también hacer algunas pequeñas charlas, algunas pequeñas capacitaciones que venimos haciendo con Matías ya hace bastante. En este caso, el Mati trajo, charlando con Matías, y trajo un tema que es importante, que me dice, che, tenemos que darle una vuelta de tuerca más, tenemos que hablar un poquito más sobre los toros, la importancia que tiene el toro, porque por ahí nos centramos en la inseminación o en las exposiciones, y entonces volver a revalorizar el toro, el animal, y por qué es importante. Entonces, bueno, planificamos y armamos una pequeña charla, que es la que le vamos a dar ahora, para todos ustedes. Junto con eso, además de eso, el Angus Centro también propone que cabañas de Angus Centro nos hagan de anfitriones, como en este caso lo están haciendo los Cerrillos con toda la familia, donde ellos pueden venir, exponer, mostrar su sistema, mostrar su producción, mostrar cómo es que trabajan, cómo hacen sus reproductores. Entonces es sumamente enriquecedor, creo que es muy valedero, ¿no es cierto?, tanto desde la familia como desde Angus Centro, poder armar todo esto, porque créanme que no es nada fácil, nada simple. Organizar una jornada, mostrar, presentar, entonces tiene mucho trabajo atrás que creo que vale la pena valorarlo mucho, ¿sí? Charlar también de lo que nos ofrece y la cantidad de información que tenemos desde la asociación. Yo lo dividí, ¿por qué es fundamental? ¿Por qué es importante el toro y cuál es la implicancia del toro en la producción? Bueno, es un componente fundamental de la producción, sí o sí lo vamos a necesitar, hagamos lo que hagamos, seamos creadores, acá hay muchos creadores comerciales, por suerte. Esa es la idea también, de bajar, ¿no es cierto?, al criador comercial, porque por ahí entre cabañeros y criadores del Angus nos encerramos y nos olvidamos del que nos compra a nosotros el toro, que es el criador comercial. Entonces, seas criador comercial, hagas cabaña, hagas ciclo completo, hagas lo que hagas, vamos a necesitar el toro, ¿sí? Haces inseminación, está bien, vas a necesitar menos toro, pero necesitas toro. Entonces, ya sabemos que sí o sí vamos a necesitar los toros. Bien, ahora, ¿qué es lo importante? Que dentro de los reproductores lo que sí vemos es que hay diferencias, hay muchas diferencias dentro de los toros. Entonces, prestarle atención a esas diferencias, poder evaluarlas, poder verlas, poder medirlas, para saber, che, en base a las diferencias que tengamos y lo que nosotros queremos, con qué toro elijo, con qué toro me quedo. ¿Bien? Y lo otro muy importante que tiene, que es el toro, como en sí nos va a dejar las futuras madres o el producto de venta que nosotros tengamos. Entonces la repercusión del toro es sumamente importante, sobre todo porque nos estás dejando las futuras madres, que van a ser las que nos van a producir y las que nos van a dar la rentabilidad a nosotros en el futuro. Entonces es sumamente importante elegir animales que cumplan nuestro objetivo en lo que nosotros pretendemos, tanto en las madres, en las terneras que nos van a quedar, como en los novillos o los terneros, que son nuestro producto de venta. ¿Bien? ¿Por qué digo que es un componente fundamental? Hagamos la actividad que hagamos, y hagamos cabaña, hagamos cría, hagamos ciclo completo. Nuestro primer objetivo, para todos, común y negociable, y donde no nos podemos desviar ni un poquito, es el primero, ¿no es cierto? Que todas las vacas den un ternero todos los años. Es algo muy simple, que lo hemos visto hasta el hartazgo, y hay que respetarlo sí o sí, porque de ahí sale el pilar fundamental de esto, que es la fertilidad. ¿Bien? ¿Va a ser necesario? Siempre va a ser necesario. A todas las vacas le tenemos que dar la oportunidad que se quede preñada en un periodo de tiempo determinado. Vamos a empezar de lo más simple, de 90 a 120 días. 120 días, si estamos arrancando, si estamos queriendo ordenar un rodeo, vamos a establecer un periodo para darle a esa vaca que se quede preñada, la posibilidad de que se quede preñada. En ese periodo el toro me las tiene que preñar. ¿A qué cantidad? A la mayoría, ¿sí? Empezamos a mejorar, empezamos a poder hacer, como dijo un productor ahí atrás, che, yo insemino algo, ya inseminas, ya trabajas con algo de tecnología, metes algo de tecnología el sistema, utilizas toros superiores para eso, pero te va a quedar un resto que no te lo va a agarrar la inseminación. Sí o sí volvés a necesitar toros, sí o sí tenemos que prestarle atención al reproductor que vamos a comprar. Y si sos mucho más prolijo y ya llegas a tecnificarte mucho más y haces una inseminación donde entre la mayoría de los animales y un periodo de servicio mucho más corto, ¿sí?, vamos ajustando ahí la tuerca en la fertilidad, fíjense, de 120 días hasta 60 días, cada vez le damos una ventana más corta a la vaca para que se quede preñada, pero siempre necesitando del toro, siempre necesitamos que ese toro sea un Fórmula 1 que vaya, que trabaje, que nos sirva, que nos deje las vacas preñadas. ¿Bien?
Entonces, los vamos a necesitar al toro ¿para qué? Para lograr el primer objetivo, lograr un ternero por año. Está bien. Otra cosa importante, en el tiempo que logramos eso. Va a cambiar muchísimo la rentabilidad de nuestro sistema de acuerdo en el tiempo que planteemos eso, ¿sí? Si nosotros, mientras mayor cantidad de cabezas de parición, es decir, mientras el toro me preña la vaca más rápido, nuestra rentabilidad en el sistema va a ser mejor, va a repercutir positivamente. Entonces, sumamente importante prestarle atención a estas diferencias que vamos a ver en los reproductores. ¿Para qué? Para lograr esto. No nos olvidemos nunca, seamos cabañas, seamos productores de cría, hagamos lo que hagamos, nosotros tenemos que preñar la vaca todos los años en el menor periodo de tiempo posible. ¿Sí? Hasta acá, todo nuevo, nada nuevo, ¿verdad? Todo lo que venimos, lo que ya sabemos y lo que conocemos. Entonces, fíjense esta pequeña filmina que nos muestra cómo se va a afectar ese objetivo que nosotros estamos planteando de que todas las vacas nos queden preñadas todos los años. Si nosotros agarramos y decimos que la preñez de las vacas va a depender de la ciclicidad de las vacas, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que todas las vacas en ese periodo que nosotros le dimos para que se quede preñada estén cíclicas. Acá entramos en terreno de nutrición, manejo, que lo conocemos, condición corporal al parto, muchísimas cuestiones de manejo para que la vaca esté cíclica. ¿Está bien? Otro componente sumamente importante, la fertilidad de la vaca, que esa vaca sea fértil. En este sentido, que es un componente de la vaca, un componente propio de la vaca, es un componente genético que involucra mucho la genética, y acá, como raza Angus, tenemos una característica, una ventaja sumamente importante, muy grande, que es la fertilidad que tienen nuestros rodeos. Son rodeos muy fértiles. Entonces, la fertilidad de la vaca implica y afecta nuestro objetivo. Y el otro componente, lo que nos falta, es la fertilidad del toro. ¿Bien? Entonces, fíjense en este simple ejemplo que nosotros le vamos a dar a la mayoría de las vacas la posibilidad de que presenten un ciclo, de que estén ciclando en el periodo de servicio, ¿sí? Con una fertilidad del 98% de la vaca, o sea que sean vacas fértiles, que nosotros trabajemos bien, y con toros que sean fértiles, que hayamos seleccionado toros fértiles. El porcentaje de preñez que vamos a lograr va a ser arriba del 90%. Todos ustedes saben que esto es algo totalmente alcanzable, ¿sí? Puede parecer un numerazo, pero en lugares donde se trabaja bien, esto se logra, ¿sí? Ahora, si nosotros alteramos en este caso, fíjense, y no le damos mucha importancia a la fertilidad del toro, ¿sí? Y no estoy diciendo que le disminuyamos mucho, simplemente le afectamos en apenas un poquito más de 10 puntos, 85%, o sea que son toros que no es que no sean fértiles, son menos fértiles, son un poquito menos fértiles que los otros. Fíjense cómo se afecta al final de la temporada la fertilidad, el porcentaje de preñez de todos nuestros rodeos, ¿sí? No vamos a llegar al 80%, simplemente por descuidar la fertilidad del toro. Sí. Esa fertilidad del toro, ¿a qué se la adjudicamos? ¿A la calidad seminal? ¿A si es muy castizo? Bien, justamente la pregunta que sigue acá y a la que vos me das pie, nosotros estamos viendo acá de que hay diferencias y va a haber diferencias si elegimos un toro más fértil o menos fértil. Entonces, la pregunta que nos cabe hacer es, che, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos evaluar? ¿Qué podemos medir en el toro para que me indique si es más fértil o menos fértil? Esa es la cuestión y eso es lo que no tenemos que descuidar y es lo que viene acá, ¿sí? Esto se ha estudiado muchísimo y se sabe, digamos, che, ¿cómo podemos hacer? Porque sabemos que hay diferencia entre toros más fértiles y menos fértiles. ¿Qué hacemos? El clásico revisación de toro, el clásico examen andrológico de los toros, que incluye varias cosas, que incluye desde una revisación clínica completa, ¿sí? Que ojos, que esté bien de ojo, que esté bien de patas. ¿Por qué de ojo? Porque el toro tiene que ver el grupo sexualmente activo, lo tiene que identificar, lo tiene que poder seguir, entonces que esté bien de pata, que esté bien de pezuñas, que no tenga problema de aplomo, cuando salta tiene que cargar todo el peso en su tren posterior, que no esté cargado en los garrones, que los aplomos no estén parados, que no esté sentado. Todas las características clínicas, ¿sí? Una cuestión estructural del toro que necesitamos que esté bien, porque tiene que ser un atleta. El toro tiene que trabajar en 60, 90 días que nosotros le vamos a dar, tiene que cubrirnos la mayor cantidad de hembras. ¿Bien? Esto es sumamente importante y si nosotros descuidamos estos aspectos, va a repercutir en la fertilidad del toro. ¿Está bien? Otro componente sumamente importante que está ahí en la imagen y que la tenemos que medir y que se ha descubierto por qué es tan importante, la circunferencia escrotal, ¿sí? Medir el tamaño testicular. ¿Por qué es tan importante el tamaño testicular?
Primero porque en el testículo está el tejido que va a producir los espermatozoides, ¿bien? Entonces, se demostró que a mayor masa testicular vamos a tener una mayor producción de espermatozoides, ¿bien? Entonces eso, mejor, porque ese toro va a tener mejor capacidad de producir espermatozoides para preñarme las vacas. Ahora, no solamente es eso, sino que también se demostró, también se estudió y se sabe que hay una altísima relación entre el tamaño, entre la circunferencia escrotal y la precocidad sexual de las hijas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que a circunferencias más grandes va a dar hijas más precoces. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué quiere decir más precoces? Que van a entrar a la pubertad antes. Muy bien, van a entrar en celo antes. Y eso se demostró que repercute en la productividad y en la eficiencia reproductiva de esa hembra para toda su vida. ¿Está bien? La hembra que entra en celo primero, ¿sí?, tiene más posibilidad de preñarse, generalmente se preña a cabeza y esa condición la repite año tras año. Entonces, una característica sumamente deseable, sumamente importante, tanto por la fertilidad del toro como por lo que nos va a repercutir en las hijas. ¿Está bien? Entonces, la circunferencia escrotal, muy importante, ¿bien? Evaluar el tracto reproductivo completo, ¿sí? Vesícula seminal, próstata, que no haya ninguna alteración, que no tengamos nada raro, ¿sí? Que ninguna inflamación, ninguna adherencia, ninguna fibrosis. Testículos, que esos testículos estén sanos, que tengan movilidad, que suban y bajen para poder regular la temperatura, ¿sí? Que no tengan ninguna dureza, que no tengan ninguna presión blanda al tacto, que no tengamos ninguna anomalía en el testículo, que es la glándula principal. Lo mismo con el pene, revisar el pene, que ese pene no tenga ningún tipo de lesiones, que pueda desenvainar bien, que no esté desviado, que no esté enrulado, que sea un animal sano, ¿bien? Simple hasta ahí, algo que hacemos la mayoría, fíjense que no estoy entrando ni en sanidad ni en nada, simplemente aptitudes del toro para garantizarnos que sea fértil. Le vamos a agregar dos componentes más que son Sí. Esto antes de entrar al servicio. Sí, esto antes de entrar al servicio es bueno que lo podamos evaluar, que lo conozcamos, porque va a haber muchas diferencias entre los toros que nosotros tenemos, ¿sí? Y el toro que mejor circunferencia tenga, el toro que tenga mejor aplomo, que no tenga problema, el toro que esté sano de tracto reproductivo, que tenga una calidad seminal aceptable, ¿sí? Ese toro tengo muchas más chances de que sea fértil. Tengo muchas más posibilidades de que me preñe todas las vacas en el periodo que yo le voy a dar para servicio. ¿Sí? Está relacionado esto con fertilidad, que es lo que a mí me interesa del toro. ¿Se entiende? El otro componente, sin entrar mucho en detalle, calidad seminal. Es importante que compremos reproductores que tengan una calidad seminal aceptable, que se le evalúe la calidad seminal, ¿sí? Hay parámetros básicos que tenemos que cumplir, sumamente importante. Evaluación de la libido, lo que dijo recién allá. Lo importante es que sean toros que tengan actitud, ¿sí? Que tengan deseo sexual. Para eso es importante cuando uno adquiere un reproductor que se lo evalúe, que se lo ve. Si tenemos un grupito de hembras por ahí sueltas, podamos ver la actitud que tiene ese individuo, si realmente se interioriza, va, las busca, camina, si despierta interés por ese grupo sexual. Es un toro que va a tener buena libido, va a tener buena capacidad de servicio. Es importante porque eso va a repercutir en la proporción que tengamos de toros que usar en nuestro rodeo. ¿Bien? Parámetros básicos que nos van a garantizar la fertilidad. Bien, que esto por ejemplo, circunferencia escrotal es algo que cuando va el inspector al campo tiene que tener idea de que todos los toros tengan la circunferencia escrotal mínima. Bien, a los 2 años 36 centímetros de circunferencia escrotal, lo mínimo. ¿Sí? Calidad seminal, una calidad seminal, como les dije, aceptable, que esté evaluada, que tenga buena proporción de espermatozoides normales, con buena concentración y buena motilidad. Eso lo hace el técnico que ve el semen y nos dice si es apto o no es apto. Bien, buena libido, que tenga buena actitud, buena capacidad de monta, también me va a repercutir en la cantidad de toros que voy a poder usar en ese rodeo. ¿Estamos? Esto es la pregunta tuya que me hiciste, che, ¿qué vemos, qué evaluamos para saber que un toro es sano? Esto va a ser, si yo cumplo con todos estos parámetros, voy a tener un toro sano, un toro fértil, un toro capaz de servirme las vacas en la temporada de servicio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nada nuevo, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a darle un poquito una vueltita de rosca a esto, es decir, che, está bien, nos preña la vaca, vamos a cumplir nuestro objetivo de tener todos los años un ternero por vaca. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Creo que a la asociación, estoy convencido de que acá tenemos que
nosotros como productores, nosotros como criadores, ¿sí? Darle mucha importancia a esto porque tenemos una cantidad de información para utilizar de la raza, de los reproductores, que es sumamente importante, sumamente rica, y hay que saber prestarle atención, interiorizarse para sacarle provecho. ¿Para qué? Para que tenga una mejor rentabilidad. Fíjense, la asociación tiene más de 700.000 registros, ¿sí? O sea que hay datos de toros todos los años, más de 700.000 datos que informan más de 650 cabañas. O sea que hay un trabajo, lo que decía Ricardo también, de productores, de criadores que la van enriqueciendo y es un círculo virtuoso de esto. Porque cada vez tenemos más información, cada vez medimos más caracteres, 19 características reproductivas se evalúan del toro. Entonces, cada vez vamos teniendo más información y creo que debemos hoy en día prestarle atención, pararnos acá y decir qué de toda esa información me sirve a mí para cumplir mi objetivo productivo. ¿Se entiende? Entonces, esta cantidad de información, esta base de datos inmensa que tenemos, lo que hace es que a la hora de elegir un reproductor, a la hora de elegir los toros, podamos minimizar los errores, podamos acercarnos más a nuestro objetivo, sin estar cometiendo errores de, mira el toro que usé hace 3 años, me dejó estas hembras que no me sirven para nada. Si nosotros le prestamos atención, ¿sí?, a los datos que tenemos, vamos a poder prevenir ese tipo de errores y ahorrar tiempo, ahorrarnos los 3 años que nos costó hasta darnos cuenta de que ese toro no nos dio lo que nosotros queríamos. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Sí. No estoy apto. Sí. En tema del líquido, ¿cómo con la capacidad de servicio? Porque, ¿cómo hago yo para saber por qué con un toro? Sí. Porque ahí te dicen, te ponen un lote y te dice aquí. El toro, la capacidad de servicio es una característica aparte del reproductor, ¿sí?, que no va a estar asociada ni si tiene buena circunferencia, tiene buena calidad seminal o está correcto de aplomo, por ejemplo. Es una característica propia de él, que la vamos a ver y la vamos a evaluar cuando lo veamos trabajar, ¿sí?, o cuando hagamos algún tipo de examen de evaluación de ese tipo. Entonces, creo que es sumamente importante porque nos va a repercutir en qué proporción vamos a usar esos reproductores, ¿está bien? Si puede ser reproductor, tiene capacidad de servirme más vacas o menos vacas. Entonces ahí tiene mucho impacto. Entonces creo que es importante cuando adquirimos uno nuevo, ver ese toro apenas llega, una forma fácil de poder evaluar eso, ver cómo es la actitud de él cuando está ahí en el corral y tiene un grupo de hembras que están sexualmente activas alguna, ver si ese individuo despierta interés, va, camina a la orilla del alambre, me mueve todas las varillas porque está interesado, porque se quiere meter. Bueno, ese toro que tiene una buena libido. Ahora, si el toro está allá tranquilo y le pasan las hembras en celo y no le da tanta bola, y bueno, tiene una libido menor. No quiere decir que sea menos fértil o que no sea fértil. Quiere decir que tiene menos deseo o apetito sexual. Nada más. ¿Está bien? Capacidad de servicio, no calidad. Esa es una prueba que se hace para tratar de evaluar. Es una prueba compleja, es una prueba que tiene sus controversias, por eso no quiero entrar en ese tema. Y no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, yo sí te digo, claro, es una prueba que se hace. No, eso está bueno, sirve, es una prueba muy específica, es una prueba que tiene sus grises, sus controversias, ¿sí?, que por ahí no quiero entrar. Pero vale, es válido, sirve, está bueno, pero creo que para un común de todos, ¿qué podemos hacer para evaluarlo sin necesidad de hacer esa prueba de capacidad de servicio? Es exactamente, ver esa actitud. Y otra cosa importante es ver al reproductor, pues ya son toros grandes, ya sabemos, verlos en servicio, tomarnos el tiempo de estar un tiempo largo con las vacas, ver si el toro salta, cuántos saltos da muchos saltos, se queda piola, le esperan la bebida. Bueno, ese trabajo de observación que tenemos que hacer nosotros nos va a brindar mucha información de eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es válida tu pregunta y está... Como... No, o sea, de los caracteres secundarios
como la jiba, como ese tipo de caracteres secundarios. ¿Cuál más? Eso es una cuestión de temperamento y de social, que sí implica y sí tiene que ver. Juan, repetí la pregunta para que la escuchen. Él me pregunta sobre los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué implicancia tienen en la fertilidad del toro? Y cómo me pueden diagnosticar de alguna manera si es un toro más fértil o menos fértil. Obviamente que mientras más caracteres, o sea, mientras un toro tenga más aspecto de macho, el carácter sexual que me hace referencia a vos, me está indicando que hay una mayor presencia de hormona, de testosterona de ese individuo dando vuelta, por lo menos unas concentraciones más altas, que me puede dar indicio de que tenga una mayor libido, un mayor apetito sexual. Puede estar indicando eso, de vuelta, y mayor temperamento, el toro peleador, el toro más territorial. Hay toda una cuestión de dominancia dentro de los reproductores, dentro de su orden jerárquico social, que también influye en la capacidad de servicio, en la capacidad de monta, que tenemos que evaluar. Por eso creo que es, en este caso, muy importante la observación durante el servicio de los reproductores, para poder evaluarlo. Che, el toro viejo es el que es dominante, el que menos salta y el que no me está dejando trabajar los toros chiquitos, que son los que sí me están preñando más las vacas. Ese tipo de trabajo creo que es importante hacerlo. Ahora, de caracteres secundarios en sí, no hay ninguna relación específica que me vaya a determinar si es más o menos fértil. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí? No le cierra el profe. Pero... No le cierro, profe. No, por ahí para completarle. Señor. Ahí. No, para completarte tu pregunta, porque yo muchas veces tengo la misma duda. Un programa genético que tiene Johann Siechmann, que es un genetista, él lo que hace es genera los 3 mejores toros con estas características y después los pone con sus hembras y al año siguiente le hace ADN a todos. De esos 3 toros, ellos ven que hay uno que preña el 60%, el otro preña el 30% y el otro un 10%. Ese que prendió el 60% es el que el año que viene sirve a todas las vacas, porque le sacan semen ese año. O sea, yo creo que la única forma realmente de medir es hacer prueba de ADN. Lo que pasa es que es costoso y no sé si hay alguien que lo está haciendo, pero el que lo haga va a poder realmente tener, este es el que recibió el 60% de vacas. Yo soy un criador comercial. Yo lo que quiero es que me quede toda premiada. No sé si tengo que comprar un toro más. Lo compras. Ahí tengo que caminar. Lo que te hago con él. Estamos todos hablando sobre su cuerpo. Bueno, pele. Sí. No, yo creo que sí. Matías me dio uno. Las características que vos podés ver con el resultado que después va a tener. Pero cuando encontremos ese criador que lo está haciendo, vamos y le compramos todo. Perfecto, sí. Bien, bueno, para terminar, es un tema, el de la capacidad de servicio, es un tema que lo nombré, lo puse ahí, sabía que iba a despertar bastante controversia, porque es muy delicado, es un tema que tiene una escuela muy a favor y una escuela que les da sus controversias. Creo que, como en todo, hay que ir por el medio y tratar de evaluar, no fanatizarse ni con una metodología ni con la otra, evaluar el reproductor en su conjunto y sobre todo hacer un trabajo que es muy importante, que es ver al reproductor cuando está trabajando. Bien, entonces, para el último punto que habíamos hablado sobre la importancia que tienen los reproductores por lo que nos va a dejar, por el efecto en su descendencia, en su progenie, ¿sí? Muy importante que veamos todas esas características que se evalúa en la asociación, veamos qué es la que nos sirve, qué es la que nos va a repercutir más positivamente para cumplir nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque va a ser el que nos va a dejar las madres, las terneras, ¿sí? Nosotros necesitamos que esas terneras sean fértiles, por eso necesitamos que los toros sean fértiles y hacer mucho hincapié en la fertilidad de los reproductores, en la fertilidad de la vaca, porque es lo primero que no podemos descuidar. Que sean productivas, ¿sí? Que tengan buenas características de crecimiento, las que nosotros necesitemos para lo que el sistema nos demande, que sean de acorde a nuestro objetivo.
Y eso nos va a dar hembras que den todos los años nuestro sistema y que nos den muchas crías y que sean longevas, que es lo que nosotros necesitamos, es lo que nosotros queremos, ¿sí? Cualquier productor necesita eso. Entonces, darle importancia a los valores reproductivos, los datos reproductivos que ya nos va a mostrar Matías, la cantidad que tenemos y la importancia y la implicancia que va a tener en cada uno de nuestros sistemas. Lo mismo va a pasar con nuestro producto de venta, ¿sí? Con nuestro novillo, con nuestro ternero. Usar reproductores que nos hagan cumplir ese objetivo, ¿sí? Que nos den una calidad de producto homogéneo. Esto, cuando uno viene el comprador y ve una calidad como esta, todos homogéneos, todos parejitos, todos prolijos, esto vale bastante más que el vecino nuestro que no hace nada, bastante más, simplemente por elegir reproductores a conciencia, por ser acorde a lo que nosotros planteamos como objetivo. Y tenemos la gran virtud en la raza que tenemos una muy buena calidad de carne, entonces un punto que también tenemos que seguir trabajando y no descuidar. ¿Bien? Para resumir con esta primera parte donde hablamos de la importancia del toro, ¿sí? En todos sus aspectos, el toro es una inversión que va a tener alto impacto en nuestro sistema, ¿sí? Siempre comprar los toros nos va a dejar las hembras que nosotros vamos a tener durante muchos años, entonces prestarle atención, que sea un ejercicio de conciencia, que no compremos porque me quedé sin toro, no, planifiquemos bien la revisación en tiempo, acorde, para poder ir a comprar toros en el momento que nosotros tenemos que comprar toros. Ir a buscar los toros a cabañas donde seleccionen con estos criterios, seleccionan en fertilidad, seleccionan en producción, le dan importancia a cuestiones funcionales, entonces ser consciente, ir a lugares donde trabajan como nosotros queremos, con nuestros mismos objetivos, porque todo eso nos va a generar un impacto muy positivo, va a generar impacto en nuestra rentabilidad, ¿sí? Y por último, es algo lerdo, ¿sí? Porque la cría, todo lo que estamos acá sabemos que es algo lerdísimo, inseminamos hoy para ver el resultado de acá 2 o 3 años, pero es constante, si venimos haciendo las cosas bien, vamos creciendo y mejorando escalón por escalón, ¿sí? Y eso se va a mantener, todos esos genes buenos que tienen los toros que nosotros queremos, queda en nuestro rodeo, se perpetúa en nuestro rodeo. Entonces, eso sostenido en el tiempo, es sumamente importante que seamos conscientes a la hora de comprar toro, a la hora de comprar semen, de ser acorde a nuestro sistema, a nuestro objetivo, ¿sí? Después sigue el Mati con toda la segunda, con todo el continuado de esto, de la importancia que tiene la asociación y todo lo que nos brinda y cómo darle bola a todos estos datos, ¿sí? Vuelvo a pasar. Te paso acá. Ahí tenés el mouse. Ah, está. Bueno, fíjese, señor, que tiene 20 tarjetitas, no se dio cuenta. Todos los cabañeros le pusieron una tarjetita de la dirección en el bolsillo suyo. Usted no se dio cuenta, pero los cabañeros somos sigilosos y trabajamos. Bueno, ahora vamos a plasmar un poco lo que venía explicando Juan, pero apuntado ahora sí a la raza. Bueno, acá marqué un poco en fotos y geográficamente el gran alcance que tiene la raza. Fíjense, ahí marcamos desde el litoral, bueno, todo lo que es la pampa húmeda, la costa atlántica, Cuyo, al filo de la montaña, la Patagonia, ahí ven una foto con nieve, y esta, que yo creo que es la que más nos caracteriza en esta zona, que es en el centro, esa foto es cerquita de Chilín, que es en todo eso es donde puede estar el Angus, o sea, la limitante en litoral será la parasitosis y la temperatura. Lo que es nieve, prácticamente no hay limitante. Lo que es la costa, bueno, traté de poner una zona bien marginal con problemas salinos. A todos esos lugares se adapta el Angus. En todos esos lugares, como decía Juan, hay un impacto de genética. La crianza, no solo de Angus, sino de todas las razas, no estamos llenos de las zonas marginales, pero en esos puntos, en toda esa zona, hay cabañas Angus. Hay cabañas que hacen toro puro de peri, hay cabañas que hacen toro puro controlado, hay campos o sistemas que hacen más, que hacen TAC. ¿Qué quiere decir? Que no es, yo para tener un toro de peri o para tener un toro padre planter me voy a ir a la cabaña tal de Provincia de Buenos Aires. No, en toda la zona hay buenos cabañeros, hay cabañeros que crían, como vamos a ver ahora, prácticamente en el filo de la sierra.
criadores en el litoral que, con una zona muy compleja de agua y de temperatura y parasitosis. Esta foto en sí es en la pampa de Achala, esa fotito ahí arriba. O sea, hay zonas complejas y el Angus se adapta a esas zonas. Y acá lo bueno que tiene y la cantidad de líneas que tiene, yo marqué muy pocas, pero hay muchas más. Fíjense en fotos, tenemos allá arriba un toro netamente bien americano, de genética canadiense, estadounidense, que va enfocada en número, en la producción de carne, que es lo que busca el animal, que lo podemos tranquilamente usar acá. Una línea escocesa, bien con su cabeza, que es la que le gusta a los criadores originarios, ese barril que toca el pasto. Y después tenemos una línea americana colorada, apuntada bien a la facilidad de parto, que es el toro de allá arriba. Una línea argentina colorada, que de las zonas y del mundo debe ser uno de los mejores criadores de colorado. Estamos en Argentina por la cantidad y por la presión que le da el criador. Y un toro netamente con biotipo argentino, que buscamos esa clase que nos da el escocés, el volumen de carne del toro de americano, pero sin perder ese biotipo y ese fenotipo, ese toro de acá arriba. ¿Por qué marco esto? Porque todos estos toros son Angus, todos estos toros pueden adaptarse a toda la zona que marcamos y a la vez cada uno tiene sus características y aportes que a un productor alambre por medio le servirá y a otro no. Uno quiere producir carne, el otro quiere producir vientre, el otro querrá hacer ternero y el otro querrá hacer toros o vientre para entorar, para vender. Entonces, marcamos esos diferentes orígenes, líneas nacionales, importadas, escocesas, y después cada uno tomará los objetivos productivos. Tenemos los DEPs, que hablamos un poquito en la mañana, que son la diferencia esperada de Preogene, con mucha información atrás que tiene el Angus para respaldarlo, que va apuntada, que sería ese tipo de toro americano, va apuntada a la producción de carne. Son pocos, pero hay toros Curvender, que son toros facilidad de parto y a la vez que después compensan allá al peso final. Y después hay toros con líneas carniceras, que van apuntados al área de ojo bife, a la grasa intermuscular. Lamentablemente hasta ahora no valió en Argentina, pero creo que de a poco nos va a ir llevando el mercado a pagar la calidad de carne. De poquito hay frigoríficos que, insistiendo, ya están pagando esa calidad de carne. Entonces, lo que quiero marcar acá, estos son algunos, hay mucho biotipo, mucha información, que a un vecino o que en litoral o que en Patagonia usen un tipo no quiere decir que el otro sea malo o bueno. Hay un abanico muy grande de líneas de sangre y eso es lo bueno, una de las características importantes de Angus. Bueno, y acá marcamos y empezamos a desglosar un poquito la punta de pirámide genética, que es allá arriba, el puro de Pedrie, es el que decanta y va a alimentar a rodeos puros controlados y rodeos comerciales. Rodeos generales, pongo ahí rodeos comerciales, que no solo son de Angus, sino también son de otras razas que se alimentan con Angus o que buscan una falencia o quieren mejorar alguna característica con el Angus. Entonces, el animal puro de Pedrie, el ejemplo es el mérito genético que tenemos allá, tiene una genealogía, ya lo vamos a ver, tiene ADN, viene con un historial atrás de genealogía garantizada, tiene DEPs, tiene ciertos parámetros que la asociación pide y cumple en sociedad o laburando en conjunto con sociedad rural. Abajo de esa pirámide está el toro puro controlado. El toro puro controlado es un invento argentino, muy buen invento argentino. Es un toro que tiene... Ya lo vamos a desglosar y habló Ricardo. Hay 4 generaciones que más o menos podemos garantizar para atrás, desde un rodeo puro mínimo 4 generaciones para ingresar a ese sistema de un rodeo definido Angus. Y abajo, que es donde decanta, y es como decía Juan,
nosotros siempre a lo mejor el cabañero nos enroscamos tanto en la genética y eso y tenemos que acordar que abajo la base de la pirámide es donde va a decantar todos esos toros. El toro puro de Pérez y el toro puro controlado, que van a ser los rodeos comerciales. Que va a ser el productor comercial que le gusta tener un ángulo definido o el productor comercial que hace esa cruza, que le gusta la vaca careto, que le gusta el limango, que le gusta otras razas, pero a la vez siempre se alimenta o se retroalimenta con el angus porque es el que más herramienta tiene y ya lo vamos a ver en un rato. Bueno, acá vamos a desglosar la primera parte de la pirámide, que es el toro puro de Pérez. Vamos a separar, vamos a explicar un poco las características del puro de Pérez y después del puro controlado. ¿Qué característica tiene el toro puro de Pérez? Una genealogía garantizada. Podemos ir, si queremos, para atrás 7, 11, 10 generaciones y nos vamos a sociedad rural con ese toro Angus. Y va a estar esa genealogía, y quiero que se acuerden de eso, que está garantizada, y también para ir viendo, a lo mejor el que le gusta un poco leer la genética, ciertos toros, che, mira qué toro tiene atrás, así bueno, eso lo garantiza el toro de Pérez con su genealogía. Tiene DEPs propios y DEPs enriquecidos, que ya van respaldando a esa genealogía, es decir, che, yo voy por una línea de facilidad de parto, bueno, los DEPs me garantizan que verdaderamente es facilidad de parto esa línea y empecemos a esa palabra DEPS y tratar de meterlo en los productores comerciales porque es una herramienta importante. Y abajo puse certeza biológica. Hace ya unos años la asociación exige a los cabañeros que venden toros puros de Pérez que tengan código 36 o código 10 que sea cotejado con padre y con madre. Entonces nosotros sabemos la genealogía, los DEPs enriquecidos más los propios y la certeza biológica. ¿A qué le llamamos certeza biológica? Con su ADN cotejamos que es hijo de X vaca y de X toro y le garantizamos sí, ese impacto o esa línea genética que quiere usar el productor. Ahí pongo, estos puntos son herramientas clave para cabaña y para rodeos que son ordenados y comerciales para generar padres de plantel. Hablamos mucho de cabañas, pero hay muchos rodeos que alimentan. Por acá hay algunos criadores más de zonas complejas que te dicen, no, yo hago mis propios toros, porque el yuyo, porque la piedra, porque lo crío de chico. Bueno, esas herramientas están en un pedigree. Es decir, yo quiero hacer mis propios toros, perfecto. Usando esas herramientas vamos achicando la brecha de error, porque tenemos una genealogía garantizada, porque los DEPs van a respaldar hacia yo como productor donde quiero ir y porque también me da la garantía de ADN. Volví para atrás un ratito. Esa herramienta es lo que venía marcando Juan, es ganar tiempo o achicar la brecha del error. Si yo creo o tengo falencia de facilidad de parto, me voy a ir buscando líneas de facilidad de parto porque creo que tengo que mejorar. Si uso un toro, entre comillas, aventura, puede que tenga suerte o no, pero el toro de Pérez me garantiza, leyendo la genealogía y viendo sus DEP, si voy a ir buscando esa línea de facilidad de parto. Para después dejar su hija, para después ir dejando su línea de facilidad de parto en sus propias hijas también. ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Bueno, estos son los datos que respaldan esa información. Peso al nacimiento, peso al destete, peso actual, toda esa información la va circunferencia escrotal. Tenemos el programa ERA, Juan los comentó, son 19 puntos, no voy más que todos los puntos, pero esos DEP pueden ser propios y genómicos, haciendo ADN y haciendo un DEP enriquecido. La mayoría de las cabañas de Pérez trabaja con los DEPs y con el programa ERA, y por suerte y de a poco las cabañas de puro controlado también están ingresando a ese sistema. ¿Para qué? Para tener esa mayor información y que sea más justo. Además de vender toros, nosotros tenemos que vender la información más ajustada posible. Entonces, esto es lo que nos da el ERA. Y cuando digo que vamos achicando la brecha de error,
es la cantidad que marcó Agustín a la mañana y bueno, y lo vuelve a marcar Juan Pablo. Tenemos 700.000 individuos analizados, individuos Angus analizados. Entonces decimos, che, bueno, en peso de nacimiento, ¿cuántos individuos tenemos? 670 individuos analizados de 11.000 padres. ¿A qué voy con esto? Tengo un error o tengo un rodeo de terneras que después ahí vamos a ver un ejemplo, pero un rodeo de terneras que le vamos a dejar por la madre, quiero ganar tiempo porque la quieren tardar 15 meses, puedo usar cualquier raza o puedo usar un toro de pedrie con sus DEPs y con su genealogía y con esta información que atrás me garantiza que ese toro va a ser facilidad de parto. Tenemos 670.000 animales analizados, no solamente facilidad de parto, de todos, pero bueno, para que vean la cantidad de información y el respaldo que hay atrás cuando decimos che, miren estos datos y miren esta precisión. En conclusión, ¿Cómo? ¿Cuál crees que es el punto de equilibrio en la facilidad de parto, en el peso analizado? ¿Cuál es el punto de equilibrio en qué? El dato. Menos uno. Bueno, ahí lo vamos a ver después en un ejemplo. Sí. Además del punto, No, la precisión, que es lo que hablamos a la mañana. Ahí lo vemos ahora, buscamos un ejemplo. Sí. Sí. Fuerte. Cuando vos de los 670.000 animales que vos analizás, todos esos datos los comparás también y decís, che, ¿te da el dato ese también? No sé si está Agustín por ahí o... Ya está la U. Bueno, Agustín dio una charlita a la mañana para cabañeros. Son 670.000 datos que están en la base de datos Del programa. O sea, todo lo que vos ingreses al programa, un animal que tenga algún parentesco con esos 670.000, va a tomar todo ese DEPS para generar su DEPS propio. Ejemplo. O sea, no te toman los 670.000. Por eso, porque el toro ese tiene un padre, un abuelo, un bisabuelo, entonces va tomando todos los... El ejemplo... Todos esos acentos que tienen una base de datos para dar Claro. DEPS propio. El ejemplo que te quiero dar es, de peso de nacimiento tenemos 11.000. El peso la docilidad es nuevo, hay 1.000 datos. Bueno, la precisión es más chica, pero ¿por qué un DEP que salió hace 2 años? El peso de nacimiento es de los primeros que salieron. Eso va entrando el programa y va ajustando la precisión, o sea, no se pierde ningún dato, va quedando, de diferentes, entran toros o líneas nuevas. Y Se van entrelazando los y parentescos de los agregando toros esa que van información, entrando. El resto son puros controlados. Entonces, de esos 20.000, a lo mejor hay 8 o 10.000 animales que generan de esta manera y otros 10.000 que son caballos que no generan datos, animales que se van por el camino. Se va copiando. El gran enriquecimiento del programa ERA aporta mucho el PC. Y es, a ver, todo dato cargado se va ajustando la precisión. Entonces, claro, lo que decimos en conclusión, teniendo en cuenta estos datos, es que un toro con el programa ERA no es solo una marca, es una garantía de aptitud para ingresar a cualquier rodeo comercial con datos medibles. No solamente el cabañero, que se le exige usar toros de repaso puro de pedrie, pero cualquier rodeo comercial, y no estoy hablando solamente de Angus, de decir, che, yo quiero el novillo pesado, vamos a apuntar al novillo pesado, ahí lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, busquemos un toro que apunte eso, y lo que vamos a hacer es que acortar generaciones para llegar a ese toro, a ese ternero. Y ese después te lo va... ¿Y cómo voy a pagar ese toro? En menos días de feedlot de ese animal y en esa alta conversión que va a tener. Ahí más o menos vamos a ir a... Eso se inició, Agustín, ayúdame, del 89 en adelante. Esto es la típica planilla, o sea, las típicas datos que van a ver, son 19, acá está los que más van a ver ustedes o lo que a lo mejor en catálogos de orden de venta de remates
catálogos de semen. Nosotros estamos hablando mucho de toro, pero bueno, esto está siempre en los catálogos de venta de semen. Va a estar. Y queremos desglosar un poquito esto. Tenemos las diferentes mediciones, que es gestación, nacimiento, destete, leche, final, todo esto es de carne, área jovife. Entonces decís, che, me mareo. Centrémonos y vayamos para atrás en nuestro programa y decir, bueno, ¿qué quiero mejorar o dónde tengo una falencia? En facilidad de parto. Bueno, vayamos a peso de nacimiento y largo de gestación y miremos esos números. Quiero mejorar en calidad de carne. Vamos a ir a peso final, área ojo de bife. Vamos a decir, che, bueno, y como dijo Patricia, ¿cuál es el número? Bueno, más que el número y que la mecánica sea sencilla para ustedes, miremos el percentil, el de abajo. El de abajo está dentro del 100% de la raza, ¿cómo está rankeado? Y acá, este es un toro, nada, cortado y pegado, tiene poca precisión, que es la del medio. Pero fíjense, en peso de nacimiento tiene un 15% de la raza, o sea, está dentro del 15% de la raza. En leche es donde mejor está situado, en un 3%. Entonces, si che, yo quiero mejorar mis terneras para cría, este es un toro que le va a mejorar eso. Y ese percentil viene de la genealogía que trae el toro. El percentil y la... El percentil, el percentil se va a ir ajustando, este re bajo, después ahí vamos a ver un toro con muchas crías, se va a ir ajustando y va a llegar a 1. O sea, la precisión, el percentil es el de abajo. ¿Y usted me preguntó? El percentil. Siempre más bajo en porcentaje, dentro del 1% de la raza es lo que mejor puede estar. Si está en el 90 es que... Exacto. Bueno, lo que pasa es que todos los toros, si van a ponerle a un remate como primera... No tienen la precisión. No tienen precisión. Bueno, ahí... Eso es lo que yo preguntaba esta mañana, que de una percepción que era bastante... Para eso está la tabla, es medio más... Claro. Ahí lo vamos a ver en un pasame, ahí lo vamos a ver en un... La charla que daba en la corona, el movimiento tampoco era tan brusco. Claro. No es que si dice... El No cambio va- posible. Al partir del 19 que cambió eso, es muy poquito, no varía mucho. El cambio que vas teniendo es... Hasta ahora venimos hablando del toro de Peri, sus características y todo lo que tiene. La asociación, además, tiene el servicio del toro puro controlado. Y esto, lo otro, trabaja en conjunto, no el ERA, pero lo que es genealogía, todo, trabaja en conjunto con Sociedad Rural. Esto lo trabaja 100% la asociación. Y acá vamos a ver un poco de glosar cómo llegar y qué característica tiene el toro puro controlado que nos puede servir a nosotros. La calidad y la funcionalidad certificada. Tiene una trazabilidad, ya lo vamos a ver ahí en el proceso. Mínimo tiene 4 generaciones para atrás que va filtrando la cabaña y el inspector y con el seguimiento de la asociación. Tiene una inspección veterinaria que, como está Ricardo, en diferentes zonas tenemos cada inspector, que ese inspector tiene un trabajo, un RIND y tiene ciertos pasos. Ricardo ya hace muchos años que está, pero los que van entrando tienen que cumplir ciertos pasos para poder llegar a ser inspectores. Y ese inspector, que siempre es un veterinario, va a hacer mucho de la tarea que estuvo explicando Juan recién. ¿Qué hace el inspector en un día de campo? Nosotros, como cabaña pura controlada, ya vamos, mostramos los servicios, tanto de inseminación como de toro peripa, llega tantos toros, viene el inspector, como dice Ricardo, no solamente ve el toro, sino ve todo, y empieza a ver aplomo y desplazamiento, punto que dijo Juan Pablo que hay que tener en cuenta. El fenotipo en Angus, la línea que no tenga nada raro, las manchas, la mancha blanca en negro, la pigmentación o algo raro en colorado, el temperamento, la docilidad del Angus es importante, la tenemos mucho en cuenta. Hay líneas que a veces se desbandan un poquito, eso también es importante. La salud reproductiva, el inspector no mira los huevos, pero sí hace una visión ocular para la edad y ese funcionamiento, el cremaster. La conformación de prepucio, muy importante en esta zona para arriba, de monte, tener mucho en cuenta el prepucio.
la conformación carnicera. O sea, una de las cualidades más importantes que tiene el Angus es su carne. Entonces, que tenga esa costilla bien descendida, que esos cuartos estén bien armados, bien descendidos, la prolijidad de paletas, por una cuestión que va después totalmente relacionada a la facilidad de parto de esa cría que van a tener. Y acá abajo pongo dentición, como dijo Ricardo en su charla, en el puro controlado. Las edades son a base de dientes, diente de leche, 2 dientes, 2 años, 4 dientes y así. Entonces, la marcación siempre tiene que estar dentro del rango de 15 meses a 2 años. O sea, que tiene que estar diente de leche o 2 dientes. Si ustedes ven, la mayoría de los puntos fueron puntos que fue marcando Juan, es decir, che, ¿qué hay que tener en cuenta para un buen reproductor? O sea, fíjense que el trabajo que hace el inspector está abarcando muchos de esos puntos. Y acá, a título de referencia, el día de inspección no es solamente, como dijo Ricardo, pasa, entrega los toros, los miro, este sí, este no y marco. El día de inspección es un intercambio, sacando el día de venta de remato, el día de venta grande del cabañero, es el día más importante que tiene el cabañero en el año. ¿Por qué? Porque el inspector es el nexo primero entre la asociación y el criador, no solamente de puro controlado, sino de más y del ATAC, que es la que estuvimos hablando. Y el inspector es el que nos va delineando cómo viene nuestro rodeo. Es una especie en el buen sentido de docente, decir, che, fíjense que a lo mejor el año pasado venían bien por este lado y le están errando por este, o che, han mejorado. El año pasado vi el estado que la verdad que no era el óptimo para marcar y este año mejor. O sea, ese diálogo inspector-criador debe ser de lo más importante a la marcación. Que ahí está cuando Ricardo está marcando y está certificando que ese toro es puro controlado. Cuando nosotros después vamos a comprar cualquier remate o exposición, cuando dicen entre los toros puro controlado, bueno, tiene que tener esa marca que veíamos en la otra filmina, del lado del lazo, en el cuadril, está esa marca. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tanto el criador de PC como el que quiere marcar más, o como decía vos, Gustavo, el del ATAC, es no solamente el día, che, venía a marcar, sino el día de intercambio y de información. Generalmente todos los inspectores son docentes y nos van ayudando, nos van guiando a esos errores que podemos estar cometiendo o que podemos acortar de cometer. Es decir, che, fíjate que te está demandando para tal lado, bueno, tengo que volver, son 2 años que yo recién voy a ir acomodando esas cosas. Entonces, es muy importante ese día escucharlo y que haya un ida y vuelta. Para llegar a un toro PC o un vientre PC, mínimo 4 generaciones. Empezamos de un rodeo general Angus, bien definido. Pedimos la inspección. El inspector nos va a marcar con una A y una S a fuego, que se va a llamar madre Angus seleccionada. A partir de ahí, acá habría un pasito anterior que sería la TAC, si la queremos agregar, que esa TAC después va a pasar a inspeccionarse como más. A partir de ahí empezamos la linda carrera, llegar al PC, larga pero linda, de usando toros de pedrie o inseminando con toros de pedrie. Eso también es importante. Cuando inseminan, fíjense en los catálogos que sean toros de pedrie, que tengan HBA y que tengan la información que veníamos marcando recién. La hija hembra de esa madre Angus seleccionada con toros pedrie va a ser un vientre base. No es un vientre que se comercializa, es una marca Fuego C. La hija hembra de ese vientre base, siempre usando toros de pedrie, va a ser hembra pura controlada. Y siguiendo siempre con toros puros controlados, puro de pedrie y inseminación puro de pedrie, el hijo macho y hembra de esa hembra pura controlada va a ser el animal puro controlado. ¿Por qué marcamos esto? Porque mínimo tenemos 4 generaciones y 4 pasos, 4 filtros de inspección y de trabajo de la cabaña para llegar a ese toro puro controlado. No es que sale a lo mejor en otras razas más sintéticas, el camino es más corto. Y hay otra cosa, el programa muere acá, muere en puro controlado.
Nunca se llega a puro de pedigree. Termina acá. ¿Alguna pregunta? Todo previa inspección. Todos, siempre esos pasos, siempre esos pasos con la inspección y el trabajo del inspector previo filtro del cabañero. No le vamos a mostrar una vaca con una faja blanca, con un problema grave de desplazamiento. O sea, evitemos eso porque son marcas, son rechazos y no tiene sentido. Hay un pequeño filtro, pero ya el hilado fino es el que hace el inspector y por eso ese día de inspección es importante estar y escucharlo al inspector. ¿El rechazo también se cobra? No, hay un sistema que vos haces un pedido de cantidad, pagas una base y después pagas por animal marcado. Bueno, hasta ahora todo lindo, marcación, todo, pero para entenderlo vamos a ir a bolsillo. Y para que entendamos bien, porque todos hacemos esto, nos gusta mucho todo, pero lo importante es generar ganancias. Tomamos referencia, y lo aclaro mucho, el mercado del 2025 anual de toros Angus en venta bajo martillo en remates. Aproximadamente fueron unas 14.500 cabezas en toda Argentina. De macho. De toro macho auspiciado y garantizado o exposiciones que tuvo son 14.500 cabezas. De eso, desglosado, el 67% fueron de toros puros controlados. El 20% de toros de pedigree y un 13% de toros generales. En remates, lo aclaro, no en venta particular, en remate, un 13%. Hasta ahora, acuérdense de este gráfico. Bueno, ahora se va poniendo más linda la cosa. Vuelvo a aclarar, es la venta anual del 2025. Los toros generales de promedio se vendieron en 5.030.000. El promedio del puro controlado, que es el que vamos a tomar de base por la mayor cantidad, es de 5.372.000. Y el promedio, que siempre hay toros con picos altos de peri, de alguna cabaña, algún fuego artificial, 8.861.000. Ahora bueno, vamos bajamos a lo terrenal. No, la fuente, tenemos dos fuentes, que es AZ Group, que es una empresa que trabaja con la asociación, que es la que releva todos los datos, y Entre Surco y Corrales, que es la otra fuente que enlazamos. No, volvemos. A ver, 342.000 pesos el año pasado, 342.000 pesos entre 5.030.000 general y 5.372.000 pesos un puro controlado, con todo lo que marcamos hasta ahora. O sea, empezó Juan diciendo, che, para que un toro cumpla todo hay que hacer todos estos pasos. Yo creo que el 80% de los pasos se lo está haciendo el inspector y la cabaña cuando marca un toro puro controlado. Esta diferencia, cada uno tomará sus decisiones, pero fíjense la diferencia que hay entre un toro general y un toro puro controlado. Los números hablan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el puro controlado promedio y el pedigree? 3.500.000 casi. Ahí lo vemos a Ricardo laburando en la prueba pastoril, seleccionando los toros, y vemos la diferencia de un 7% entre un toro puro controlado y un general. Ahora le aclaro el número de ahí abajo. Nosotros tomamos el promedio de AZ Group y de Entre Surco y Corrales de tropas de macho y hembra. Tropas macho y hembra anual de la venta 2025 y de un promedio de 180 kilos. El precio fue de 3.000, el año pasado, ¿no? 3.900 pesos, 180 kilos de promedio, nos da 702.000 pesos por ternero. Fíjense la diferencia de ternero, de un ternero. No llega a medio, 0,48 ternero, la diferencia entre un toro general, que podrá trabajar muy bien, que tendrá un montón de genealogía, pero no tiene esa certificación y esa trazabilidad
mínima de 4 generaciones, esa inspección y esos pasos que decía Juan, que cumplimos, cada uno tomará la decisión. Los números creo que están muy claros a precio del año pasado. Eso es el valor de compra, pero un toro con esa diferencia se amortiza en 4 o 5 años. Estamos hablando, o sea... Es una foto. Está bien, está bien. Pasamos... Bueno, pasamos a la otra. Y ahora nos vamos a poner un poquito más técnico y le vamos a dar uso al pedrie. Entonces decimos, che, bueno, hay una diferencia importante entre el 40, hay un 40% casi entre un toro controlado y un toro de pedrie. Ahora bien, esta foto no está porque sí. Este año estamos viendo que hay una alta retención de terneras, sea el que va a retener, o la va a retener para madre, o la va a vender recriadas para madre. Entonces, decir, ¿a dónde va a ir esa ternera? En toras de 15 o 18 meses. Muy bien. Y este es el ejemplo que queremos dar con toro de pedrie puro controlado, con facilidad de parto probada. Si nosotros tenemos en cuenta todos los datos que estuve marcando hasta recién, genealogía, garantizado su ADN, los DEP propios y enriquecidos de ese toro de pedrie, al mismo precio del ternero, siempre hablando del año pasado, nos va a dar una diferencia de 5 terneros al año, en el primer año, de 5 terneros. A ver, mínimo que pueda, o de promedio que trabaje ese toro en el primer año de 25, 30 preñeces. Si nosotros en esas vaquillonas, que 15 meses no es un tema menor para... Por medio yo insemino, bueno, pero hay que repasar, como dijo Juan, la mitad o el 40%, el 30%, por más que hagamos bien las cosas, hay que repasarlo. Si nos ganamos en ternero, y no estoy hablando si hay algún problema que se muera la vaquillona también, son 5 terneros, en el primer año. Analicemos bien este número y decir, che, llegar de a esa diferencia del 40% con un toro con genealogía, con un toro con esos DEPs y decir, che, bueno, ¿dónde está la precisión? Ir y analizar esa precisión. Y cuando insisto de genealogía, porque a veces vendemos los mismos criadores puro controlado, bueno, este hijo de, nombremos un toro muy usado, facilidad de parto, este es un hijo de esencial. No, medio un hijo de esencial. Pero atrás, la madre y atrás de qué venía. En un pedrie, yo puedo decir, che, este es un hijo esencial, pero atrás vengo con una genealogía americana de un frame enorme. Entonces, che, ¿hay facilidad de parto ahí o hay un individuo dentro de toda esa familia? Entonces, si yo estoy buscando un toro facilidad de parto con toda una genealogía atrás, me pongo a ver, y si no conozco, hago un paso y le miro al del lado o a algún cabanero, che, esto viene por línea de facilidad de parto. Sí, bueno, estoy achicando esa brecha de esos 5 terneros. Y al primer año. ¿Se entiende más o menos? Ahora bien, y ahí va más o menos, decir, che, yo no hago vaquillones, no entoro vaquillones, pero a mí sí me gusta el corral, me encanta el corral, o sea, me encanta llevar el ternero al corral y que tenga 70 días de engorda y ganarle 30 días de ahorro. Muy bien, nos vamos, y ahora sí nos metemos no solamente en Angus, a cualquier, y el ejemplo que doy recién en 15 meses, no solamente en Angus, usar un toro Angus en otras razas, que se usa a veces en sintéticas que tienen algún problemita o que no hay tantos toros o tantas líneas de facilidad de parto, el Angus nos da eso, tener esos 700.000 datos atrás, decir, che, este toro es para facilidad de parto, porque hay atrás un respaldo de información genética, que me dice que sí va a ser facilidad de parto. Entonces, a veces no seamos tan fanáticos de decir, no, yo uso todo tal raza. Si hago lo comercial, lo puedo usar en otras razas. Estamos viendo en Tambo, en Estados Unidos, está viniendo para acá, están usando el toro Angus para generar carne. Con su sexado, el tambo llega, sabe qué porcentaje tiene que llegar, el número se maneja muy bien, tenemos tanto de hembra, usan sexado, lo tienen bien manejado al trabajo de sexado. El resto se insemina con toros Angus diseñados para esa vaca overa que va a meter más carne y que va a hacer más rápido ese engorde para generar carne. Estados Unidos está
decayendo la cantidad de cabezas y el que le está supliendo es el tambo con esa genética Angus. Lima Angus, Brangus, Braford, San Ignacio. Hay un montón de razas que se retroalimentan o podemos comercialmente, por eso apuntamos esta charla a decir a productores comerciales, esa es la herramienta que tiene el Angus, es atrás el respaldo. Si yo tengo un problema gravísimo che, no tiene leche mi vaca, sea la raza que sea, no tengo leche, me voy a un Angus con un buen número de leche, y no le digo en la primera generación, pero en la segunda generación, esa hembra que voy a dejar ya va a ser una vaca con buena leche, con buenas ubres, con buen pezón. Entonces siempre decimos, que se insistió mucho Juan, acortar los tiempos. Acortar los tiempos. Esto lo marcamos no solamente para el Angus. Así, che, hacemos un F1 y tenemos un impacto genético tremendo. Yo nombré varias líneas genéticas de Angus en su momento cuando empecé. Casi que si queremos podemos hacer F1 en Angus. Si yo vengo laburando con una línea escocesa, ejemplo, y quiero, che, ahora nos tenemos que ir a un animal pesado, porque el mercado lo dice, bueno, me voy a ir a un animal con mucho potencial de crecimiento y de carne, y si es un animal americano, con línea americana, prácticamente estoy haciendo un F1. Entonces, o cualquier otro rodeo, sea la raza que sea, che, nos tenemos que ir más a tamaño y abaratar costos en ese filo que me cobra la hotelería, bueno, vamos a usar, este es un toro recontraprobado, fíjense, 2.656 crías inscriptas, después está todo el PCE y el general que se usó, dividido en macho y hembra, y acá es lo que yo te decía, Patricia, fíjense la precisión que tiene, 0.91, 0.86, siendo el 1 el mejor número, 0.83, abre ojo bife, en el 3% de la raza. Peso final, en el 10% de la raza. Peso de destete, en el 4% de la raza. O sea, ese ternero lo destetamos, lo mandamos a un corral, lo requeríamos hacer un Fórmula 1. Un Fórmula 1 en los corrales, decís, che, ¿qué es un Fórmula 1? Y le doy de comer lo mejor que tengo y yo voy a abaratar, en vez de tenerlo 110 días, lo voy a tener 80 días o 90 días. Son 20 días de ahorro. Entonces, ¿vale la pena ese número que les decía de 5 terneros de diferencia? Obvio, no nos va a dar en facilidad de parto, está en el 100%. Son muy pocos los toros Curvender que pueden llegar a eso. O sea, yo le estoy pidiendo a este toro, no lo voy a usar en vaquillones 15 meses, pero sí lo voy a usar en ese rodeo, che, nos falta potencial, nos falta carne. El inspector vino y nos dijo que, che, atrás los cuartos, le falta ese toro. Bueno, busquemos este tipo de toro. Tengo una consulta. Sí. ¿Vos creés que teniendo ese peso al nacer, la facilidad de parto directamente queda para atrás? Sí, yo creo que sí, pero vos lo usaste este toro, o sea que... no, este toro es Rizzo, es un toro muy usado, netamente un toro americano, es eso, es un alto potencial de carne que tiene. Tiene que tenerla, se va a ir al 50, no va a llegar. Por más extremo que sea. Un poquito, resumiendo, el Angus no es solo un reproductor, es una precisión genética al servicio del productor. Su capacidad para imprimir consistencia y calidad, incluso sobre cruzas, y ahí es que remarcaba recién, no fanatizarse, decir, che, yo quiero tener todas las vacas negras. A veces, si le inyectamos, o todas las vacas de un mismo color, si le inyectamos ese golpe de Angus, nos puede andar muy bien. Permite ver resultados tangibles, de forma inmediata. Comprar Angus e invertir en sistema de producción garantizado. Mejores ganancias, mejores calificaciones en el rendimiento de carne y vientres superiores. Y como decía Juan, acortando tiempo y ajustando precisiones.